Bienvenidos a mi casa, soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. Hoy es lunes 2 de noviembre, mañana martes, son las elecciones nacionales. En Estados Unidos, muchos ya han votado, casi 100 millones de personas han hecho el voto anticipado. Hay algunas características interesantes. ¿Sabían, por ejemplo, que hay algunos estados que reciben un voto de una persona que por casualidad muere antes del día de la elección y ese voto no cuenta? Pero hay otros que sí lo cuentan. Y también hay otros que no tienen una ley específica que aclare cuál es el proceder. Entonces hay signos de pregunta. Claro, la casualidad de que una persona vote anticipadamente y muera antes del día de la elección, en términos de un país de tantos millones de habitantes, no será tan significativo. Pero es un dato para tener en cuenta. Dato, dije, ¿no? ¿Qué tal con la palabra Big Data? Que es lo más importante en estos días porque hasta es una moneda para muchas empresas. Vamos a hablar con Liliana Gil Valeta, que es presidenta y cofundadora de 100 Plus, experta en estrategia de negocios, marketing y análisis de data. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, Guillermo, gracias por tenerme. Vamos a explicar Big Data primero para la gente. ¿Qué significa? Mira, Big Data es un término que a muchos confunde, muy tecnológico, pero en forma sencilla lo que significa son muchos datos que están no estructurados, o sea, que vienen de muchas fuentes y que necesitan ser organizados para interpretarlos, que nos den algún tipo de insight o de reporte o medida. Eso es la Big Data y se encuentra en muchos lugares como en las fuentes digitales abiertas, las redes sociales y todo lo que nosotros decimos y hacemos en estos aparatos. Claro, porque ahí se recolecta toda esa información, tienen los datos personales nuestros, saben qué conducta y hábitos tenemos, y gustos y disgustos, etcétera, etcétera. Y eso debe ser muy importante también al momento de analizar una elección cuando nos acercamos más al día de la propia elección. Por ejemplo, antes contábamos solamente con los resultados de boca de urna. La gente salía, le hacían una pregunta: ¿cuál Ujú. es el tema más importante por el que usted vota? Entonces después se analizaba antes del resultado y se podía hacer como un análisis contextual del tipo de empuje que llevaba a la persona a votar. Y también con respecto al candidato, ¿no? ¿Cómo va esta elección? Reñida, ¿no? Ha sido muy reñido este proceso, como tú sabes, y gracias por darme la fuente aquí, el momento para explicar Big Data. Nosotros utilizamos Big Data para poder utilizar un diferente método tecnológico para medir el pulso y el sentimiento público de la gente sin hacerles una pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos scrapeando y leyendo todos los comentarios digitales que tú y yo ofrecemos de manera voluntaria y los organizamos utilizando procesamiento natural del lenguaje y inteligencia artificial. Todo eso para decirte que en vez de hacer una pregunta, ese patrón de todo el monto y millones de voces digitales me dicen cuáles son las prioridades que más le importan a la gente, porque ese volumen me da una indicación de lo que más tiene esa intensidad de discusión e igualmente la medición de sentimiento para cada uno de los candidatos, lo cual interrumpe completamente métodos tradicionales. Y te digo algo, en los últimos 4 meses que hemos estado corriendo data cada semana, cambia completamente de semana a semana. Es como ver un cuadro bipolar sin tendencia. Y yo creo que eso es lo que hace esto tan curioso y tan diferente en estas elecciones. ¿Y cuáles serían los disparadores para que haya semejante diferencia entre semana y semana? Mira, yo creo que estamos viendo el fenómeno impacto de las noticias, dependiendo de lo que está pasando en una semana, ya sea que salió de pronto un escándalo para un candidato, que sí es verdad o que sí es no. Desde el mayo, cuando sucedió obviamente el acto horrífico de George Floyd y su asesinato así en público, que todos lo vimos en las redes. Y ese cambio semana a semana hace que la gente se avalanche a apoyar a un candidato o no. Entonces vemos cómo la gente está fluctuando en su intensidad de apoyo o lo que le llamamos en el análisis share of voice, que te da una indicación como de entusiasmo, dependiendo de lo que está pasando en la semana. Entonces es muy interesante, pero corrimos datos, como tú lo sabes, ayer, para los últimos días ya, para
poder cerrar el último análisis, a ver qué tal le damos o acertamos con lo que vamos a ver mañana o esta semana. Bueno, antes de pasar a los resultados, el pasar datos por este tipo de análisis nos ofrecería la visión en número de votos a nivel nacional, pero el sistema electoral de Estados Unidos es la elección de representantes de colegios electorales para justamente balancear el hecho de que hay estados que tienen menos población y otros tienen más población, porque si no terminarían definiendo la elección siempre los estados que tienen mayor población. En definitiva también sucede, pero ese es el sistema, la ley establece eso y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se achica esa brecha entre la lectura de lo que hace la población en general y un colegio electoral? Mira, lo que nosotros hemos podido hacer, efectivamente por esa razón, el colegio electoral te marca la diferencia y determina un ganador cuando se acumulan 270 puntos representados por diferentes estados y cada uno tiene un nivel de puntos, es como la mejor forma de entenderlo, que le representan o que equivalen a ese estado basado en su densidad y en su población. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer, Guillermo, específicamente para tener una mejor lectura de sentimiento digital, es a través de el IP address, que es la dirección como digital que tiene tu computador. Esto aquí se va a sentir muy Big Brother, pero te aseguro que somos súper puros y limpios en el método, nunca quebrando reglas de privacidad, pero cuando tú pones un comentario, tu dispositivo le pone un rótulo específico a de dónde se está generando ese comentario. Y basado en eso, nosotros hemos agrupado por estados medición de sentimiento. No lo estábamos haciendo sino hasta hace 2 meses. Y precisamente hace como 3 semanas empezamos a correr los estados más calientes, como tú sabes, la Florida, Arizona, Nevada, Wisconsin, ahora recientemente Michigan, Pensilvania. Entonces empezamos a mirar esa lectura estado a estado y es una lectura completamente diferente a la que vemos a nivel nacional. Entonces, por eso estamos muy entusiasmados de ver cómo este análisis, que nadie nos lo está pagando, no estamos afiliados con ningún partido ni con ninguna organización, cómo tal vez pueda ser algo disruptivo para la forma en la que se hace investigación, en este caso político, que a nosotros nos ha funcionado muy bien en el área de marketing y negocios, pero ¿por qué no aplicarlo a entender los corazones y mentes de la gente ante una elección? Entonces, tenemos datos a nivel estado para algunos estados, no todos los en su totalidad, pero sí los claves. Ok, bueno, vamos a ver esos resultados. Primero, a nivel nacional, sin ir por estados, hay virtualmente un empate, se podría decir, a pesar de que las encuestas que vemos en distintos medios le dan un favoritismo a Joe Biden frente al presidente Donald Trump, ¿no? Efectivamente, mira, el análisis que te voy a comentar fue hecho desde el 25 de octubre al 1 de noviembre. Ese es el término, el tiempo que utilizamos para minar y scrapear los comentarios. El volumen total, el universo, fueron 5.1 millones de discusiones abiertas. Entonces, como ves, es un universo muy grande nacional. Y de esas 5.1 millones de discusiones positivas ante los candidatos, el vicepresidente Biden logra el 51% y Trump el 48%. Eso es demasiado cerca como para ver de verdad una tendencia contundente, ¿no? O una margen que diga definitivamente el vicepresidente Biden se está llevando el favoritismo a nivel nacional. Entonces, ese es el primer punto de partida, pero de ahí, como te digo, tenemos también una lectura general para la Florida, Arizona, Nevada, etcétera, etcétera, y cambia de estado a estado. No hay un patrón como consistente del uno al otro, lo cual demuestra, por eso es que los candidatos están corriendo de un estado a otro para ganarse esos últimos votos que marcan la diferencia. Claro, es decir, lograr un disparador para movilizar a la gente y sobre todo movilizar al indeciso, aquel que Correcto. tiene alguna duda, ¿no? Y por eso le llaman estados bisagra, porque pueden cambiar y votar por uno o por otro. Ahora, ¿qué pasa con los estados como Florida? Que el sur está constituido por mayormente gente de extracción latina, caribeña, cubanos, mucho venezolano últimamente, que evidentemente favorecen a la elección del presidente Donald Trump. No así otras partes del estado. Entonces, ¿cómo se
balancea, cómo se hace, logra un equilibrio entre grandes centros urbanos con una población con una preferencia en particular y el resto del estado. O también podría decir lo rural versus la ciudad. Georgia, donde yo vivo, Atlanta es netamente demócrata, el resto del país, la parte rural, el resto del estado, la parte rural, netamente republicana. Correcto. Y por eso vemos la estrategia de los pueblitos versus las ciudades gigantes en donde se está presentando el presidente Trump o incluso un Joe Biden. Por ejemplo, hablemos de la Florida, porque la Florida es fascinante. La Florida, y hagamos resaltemos el voto hispano, porque obviamente todos nos están haciendo el halago, la publicidad, la propaganda, la promesa, o sea, es increíble ver cómo los hispanos están de moda en estas elecciones, y por muy buena razón. Florida. En la Florida nomás hay más de 3 millones de votantes elegibles hispanos, y registrados hay 2.5 millones. Eso es un número grande y significante. ¿Por qué es tan grande e importante? Porque el presidente Trump en las elecciones pasadas se ganó a la Florida con un poquitín más de 110,000 votos. Entonces, estas elecciones, por aquello de la matemática electoral, se pueden ganar por poquitos miles. Y si yo puedo coger un porcentaje significativo de esos 3 millones de latinos en la Florida, puede marcar la gran diferencia de asegurar esa victoria, como lo fue en el 2016, o ganarla con una margen mucho más amplia. Aquí está la parte como muy específica. En el centro de la Florida tenemos muchos puertorriqueños que son primariamente demócratas. Entonces, ¿a dónde has visto tú al vicepresidente Biden? Haciendo eventos latinos en el centro de la Florida. Estando allí ¿con quién? Con un Ricky Martin y con un Luis Fonsi, apostándole a la agenda puertorriqueña. Mientras Trump dice, ok, fantástico, quédate con Orlando, quédate con el centro de la Florida, yo me voy a enfocar en el sur, en donde la mayoría son cubanos o vienen de Venezuela recientemente, colombianos como yo, en donde un mensaje muy capitalista y antisocialista es lo que se está utilizando como estrategia. Entonces, sí es muy fascinante ver ese targeting, o como le dicen en inglés, el hyper targeting o el micro targeting de nuestras comunidades para llegar de una forma muy puntual y relevante a un segmento de nuestra población con un mensaje que aplique a esa área en particular, que pueda marcar esa diferencia de 100,000, 200,000 votos para ganarle al contrincante. Por eso vemos lo que estamos viendo. Y esa publicidad antisocialista que pone al vicepresidente Biden al lado de un Maduro o un Hugo Chávez, no la vas a ver aquí en Nueva York o en Georgia. ¿Por qué? Porque está diseñada para los de la Florida. Claro. Ahora, yo veo la población de Florida es 21 millones y medio. Y solamente están 3 registrados para votar. ¿3 millones en todo el estado? Correcto. Es 3.2 los que son elegibles y 2.5 los registrados. Nada, realmente muy bajo, ¿no? Pero aquí está la clave, volviendo a lo de la matemática electoral. Nosotros los latinos tendemos a estar hiperconcentrados en ciertos cascos urbanos o counties, condados, que pueden ser esos que marquen la gran diferencia. Entonces, un Miami-Dade, que se lo ganó Hillary la vez pasada, ahorita le están apostando con la fórmula Trump para ganarse con ese mensaje antisocialista a la gente de Miami-Dade. Entonces es muy particular de que puede que suene poquito, pero están súper concentrados en los condados que pueden estar más regidos. Y ellos pueden, aunque ganen por 1, 2 o 3 votos, pueden llevarse todos los votos del colegio electoral, que es elegir a alguien que va a votar en representación de la gente del estado. Entonces, bueno, Pensilvania, una de las colonias originales, Filadelfia fue la capital del país. Correcto. Es un estado tradicionalmente con mucho inmigrante que llegó en los años 1700, 1800, mucho italiano, mucho irlandés, hay mucho negro en la ciudad de Filadelfia. Correcto. También, por ejemplo. ¿Cómo se hace la cuestión del voto por raza y voto por estrato social en un estado tan complicado como puede ser Pensilvania, que puede cambiar, ¿no?
un Total. estado tradicionalista, blue collar, como le dicen, ¿no? De clase media masiva. Correcto. Sí, Pensilvania es uno de esos estados que se están peleando con toda, hasta el último segundo, porque lo estamos viendo con el ciclo de visitas de hoy y de ayer. Porque Pensilvania, para que lo sepas, en cuanto al peso electoral que representan, son muchos puntos. Y eso, te vuelvo y te digo, es muy gracioso esta dimensión del voto electoral para nosotros que venimos de otros países. Eso suena extraño. ¿Cómo así que es por puntos cada estado o como en nuestros países cada municipio o departamento? Pero Pensilvania, como tiene tanto, si se mantiene azul y demócrata, le suma a esa cuenta de los 270 puntos que necesita Biden. Pero como el presidente Trump ha sido relativamente muy exitoso con llegarle a ese blue collar, a ese trabajador que quiere tener oportunidades, que quiere que no se lleven los trabajos a la China, ese ha sido su mensaje. Y él está apostando ese mensaje a Pensilvania también con el fracking o con la exploración de petróleo y de gas, etcétera. Pero sabes que nuestra data, tanto efectiva ayer, como lo sabes, muestra una ventaja muy grande para el ¿Por qué vicepresidente será eso? Biden en Porque Pensilvania. es interesante ver Sí, esto. Los demócratas, la izquierda de Estados Unidos no es la izquierda de Europa, no es la izquierda de Cuba y de Venezuela. Por ejemplo, Bill Clinton estaba considerado en los años 90 un presidente de centro izquierda, pero si le decís a un europeo que Bill Clinton es de centro izquierda, se ríe en la cara y te dice, pero Bill Clinton es de centro derecha. Entonces depende mucho del contexto, ¿no? Lo mismo, el presidente Donald Trump es conservador hasta ahí nomás, porque el presidente Donald Trump tiene una visión muy progresista en muchos temas, ¿no? Pero claro, ellos son como nosotros, figuras públicas que tenemos que servir a nuestra audiencia. Entonces nosotros estamos siempre evaluando a ver cómo servir a nuestra audiencia. Y ahí vamos a empezar a movernos un poquito y negociamos. Somos como mini políticos de alguna forma, yo pienso en cuanto a un show, ¿no? Por ejemplo, un show de entretenimiento. Si voy a hacer correcto. una entrevista, no, yo tengo que ser 100% objetivo buscando la verdad, pero un show de tecnología como el que hago yo tengo que ver qué es lo que quiere el cliente y servirlo. Entonces puedo negociar mi interés personal para servir a la audiencia. Entonces, ¿cómo se entiende eso cuando, por ejemplo, los conservadores están representados por gente de muchísimo dinero, que son empresarios, que se van a beneficiar por las políticas del presidente Donald Trump, pero a la vez el blue collar que va a votar por el presidente Donald Trump? Y por otro lado, el demócrata está representado por la élite académica que tiene mucho dinero y la minoría racial que depende de la ayuda del gobierno. Un poco difícil de analizar, ¿o no? Es bastante complejo y mira, Pensilvania por eso tiene a todos dándole mil vueltas en estos momentos porque teóricamente ese mensaje blue collar o el hecho de que en el debate presidencial el vicepresidente Biden tuvo que patinar un poco con la pregunta del fracking, con la exploración de petróleo, etcétera, gases A través naturales. de explosiones, sí. Exacto, eso pues es una parte importante de la industria en Pensilvania. Todos hubiéramos pensado que después de ese momento se iba a disparar un Donald Trump en un estado como Pensilvania, que generalmente tiende a ser demócrata y no ha sucedido. Entonces, yo sé que Trump está tratando y está enfatizando y haciéndole hincapié al hecho de que yo estoy aquí para dar trabajos, para mantener sus trabajos a todos los obreros, trabajadores de esta industria petrolera, etcétera, etcétera. Pero aún así, la ventaja es muy grande lo que estamos viendo, el positivo que vemos, y esto es basado en 1.4 millones de discusiones en Pensilvania sobre los candidatos. El 68% de las discusiones positivas son sobre el vicepresidente Biden y solamente el 32%. Eso es una tercera parte Un casi. cambio brusco con respecto a la elección anterior. Mucho, mucho. Y yo creo que si yo viera, una vez más, nuestros datos no son lo que científicamente determina quién va a Sí, ir, claro. pero es un indicador de entusiasmo y de preferencia. Y esa preferencia tan bajita de todos los estados analizados es el que tiene el sentimiento positivo más bajo para el presidente Trump, a comparación de Joe Biden, que tiene el más alto en Pensilvania. Yo creo que ese va a ser
clave, contundente para, en este caso, apostarle a que el que gane sea un vicepresidente Biden. Si él se lleva a Pensilvania, se lleva a Michigan, se hacer la matemática y no va a sumar a 270 para el presidente Trump si no se logran esos estados. Hablemos de la pandemia un poco, ¿no? Porque esto cambió todo. Totalmente. Vamos a decir, la bolsa se mantuvo sin sobresaltos, a pesar de cuando empezó la pandemia cayó, pero comparemos con países que se vieron severamente afectados por la pandemia, donde el valor de las empresas que dejaron de tener actividad significativa ha caído mucho en la bolsa. Estados Unidos continúa con un rally en la bolsa muy, pero muy sólido. Al extremo que yo me pongo a pensar y digo, ¿refleja en realidad qué es lo que pasa con la economía? Bueno, hay que decir, la economía no fue un problema en la pandemia, ¿no es cierto? A pesar de que hay mucha gente que obviamente perdió el trabajo, pero desde el punto de vista objetivo del país y los números de la economía no se ha visto vulnerada. ¿Cuánto tiene que ver la pandemia en el análisis de ustedes? Mira, cuando nosotros evaluamos, Guillermo, cuáles son las problemáticas que más le interesan a la gente, a todos, al americano en general, a los hispanos, a los afroamericanos, el estado de la economía y acceso a trabajos continúa siendo el número uno. O sea, la problemática social y política que me mueve, que me trasnocha, que me preocupa, es esa. Lo que es bien curioso es que el manejo de la pandemia como tal, que si lo está haciendo bien o no, para el público en general es el problema número 2 que les interesa, pero no tanto para los hispanos o afroamericanos. Hay cosas de orden público, de justicia social, que están por encima de lo que es el manejo de la pandemia. Y yo no creo, y tal vez le debo dar más crédito a nuestros televidentes o al público en general, pero la gente no necesariamente está atando una con la otra. Yo sé que se ha vuelto retórica de políticos decir que esta fue una depresión inducida por el presidente Trump. Bueno, seamos objetivos. Una depresión, definamos depresión. Cuando escuchas hay veces por el lado demócrata que estamos viviendo una decadencia económica y perdimos trabajos al nivel de la Gran Depresión, como que fuera culpa de un líder público, cuando al final sabemos que estamos en medio de una pandemia. ¿Pero esto no es transitorio? Correcto. Y entonces ahí es en donde yo veo el problema con esa retórica. Bueno, entonces lo que eso dice probablemente es que no solo en ese tema, pero muchos somos bastante inmaduros, digamos, nos dejamos empujar por la percepción inmediata y no a largo plazo. Debo preguntarte, por ejemplo, el índice de desocupación fue en estos últimos años extraordinariamente bajo comparado con años anteriores. Correcto. Eso no significa que el poder adquisitivo haya crecido, pero por lo menos es un número representativo positivo, ¿no? 3% de desocupación, 1995-96, con Bill Clinton. Entonces, el índice de desocupación entre los negros, muy bajo. Entonces, ¿los negros a quién van a votar? Mira que históricamente la comunidad afroamericana ha sido súper demócrata. Por primera vez he visto yo un movimiento muy lanzado, muy abierto, de incluso líderes no solamente en el mundo público, sino hasta en el entretenimiento, que están diciendo ya no más. Yo quiero pensar y analizar qué políticas le sirven a mi comunidad afroamericana para poder progresar económicamente y no simplemente seguir recibiendo beneficios del gobierno. Y yo creo que eso le va a probablemente dar al presidente Trump, por primera vez siendo un republicano, un apoyo de ese voto afroamericano de más del 20 o 25%, que generalmente es casi que todo para los demócratas. Y yo creo que ha sido muy interesante porque así no te gusta el personaje y su forma de hablar, mucha gente, como lo estamos viendo con raperos conocidos como Ice Cube y Lil Wayne y otros que se han demostrado en las últimas 2 semanas, dicen, pues bueno, yo voy a trabajar con el que esté dispuesto a hacer algo por nuestra comunidad tangible en políticas y no solamente a decir y prometer beneficios.
Y yo creo que eso es muy curioso porque está mostrando una evolución y la necesidad de que haya un mensaje más sofisticado y con más profundidad para estas comunidades. Lo mismo aplica con los hispanos también. Yo he visto este movimiento el famoso Lexit, o sea, gente que se está yendo del left, que incluye afroamericanos, como te digo, que se están viendo en más del 20-25% apoyando a este presidente, y los hispanos también por encima del 40% positivo, lo cual no se ha visto desde el presidente George W. Bush. Entonces yo creo que está sacudiendo a todos. Esto no es de hacerle porras, tú sabes, yo soy una persona de negocios, de derecha o izquierda, es de verdad mostrar que si estamos cambiando como país, siendo más diversos y los hispanos logrando más cargos de influencia, negocios, trabajos, educación, etcétera, somos críticos y no simplemente me voy a casar con un rótulo de partido que porque toda mi familia siempre ha votado así, y eso está pasando con los afroamericanos, que es un fenómeno muy curioso y nuevo de estas elecciones. La elección anterior, el presidente Donald Trump perdió el voto popular. Es decir, si no hubiera habido colegio electoral, habría ganado Hillary Clinton. Correcto. Pero él ganó por una mayoría significativa en términos de representantes del colegio electoral, aunque parece que ahora puede pasar cualquier cosa. Entonces le digo a Lily Hill y toda la inteligencia artificial que apoya a 100 Plus, ¿qué va a pasar mañana? Mira, hay muchos modelos y nosotros hemos estado jugando con ellos. Te digo que hay un par o una mano de estados que porque tienen tantos puntos o tantos votos que cuentan para esa suma de los 270, van a ser contundentes. O sea, tú y yo ya podemos hacer una lista de los que se asumen van a ser azules o rojos. California, demócrata. Nueva York, demócrata. Claro. Esos son grandotes. Illinois, demócrata. ¿Texas? Texas, ahí va con uno de esos. Texas es uno de esos que está morado. ¿Y por qué? Porque el 40% de la población de Texas es hispano y ese cambio demográfico está cambiando el perfil político del estado, sobre todo en la frontera, en el borde, donde Beto O'Rourke tiene gran auge y muchos seguidores y muchos son latinos. O sea, tú te vas al Valle de Texas y el 90% de la población es hispana. Claro. Entonces, ¿hispana de origen centroamericano o mexicano? Americano. Claro, que... son votantes, o sea, claro. Es la famosa descripción de estos son mexicanos que ellos no se cruzaron la frontera, sino que claro. los cruzó. Exacto. O sea, vienen desde la época revolucionaria hace 500 son años. Son más americanos que los europeos blancos que vinieron a colonizar este país. Correcto. Entonces, hay un reavivamiento y una conexión muy inteligente que los demócratas han logrado con esa parte, pero ya tú te vas al centro de Texas, en donde tienes grandes empresarios hispanos. Houston, yo le digo siempre a mis clientes, no me ignoren a Houston, es uno de los lugares con más poder adquisitivo y con un perfil de latinos muy... Y ahí es en donde empieza tu pregunta puntual. 5 en particular, que cuando estemos mirando las actualizaciones, la Florida, obvio, Pensilvania, Texas, porque si Texas se vuelve azul, o sea, apaguemos el televisor y ya ganó Joe Biden casi. Claro. Georgia, tu casa, Ohio, Carolina del Norte, y ya con esos... Los otros son importantes, pero son más pequeños, una Arizona, Nevada, Wisconsin, todos esos suman de a poquitos, que también puede ser que, digamos, un Joe Biden se gane la Florida, pero si Trump se gana muchos de esos otros pequeñitos claro. que tienden a ser demócratas, puede que se vaya la balanza para el otro lado. Entonces esto es como un juego de matemáticas que deberíamos todos tener así un tablerito en donde vas mirando porque suma cada uno diferente. Claro. Bueno, veremos qué pasa mañana, que pase lo mejor para el bien de todos a nivel Estados Unidos y a nivel global, porque este es Correcto. un país líder. Ojalá que lo que suceda sea para bien, que el perdedor sea buen perdedor y que el ganador sea buen ganador y haya una unificación. Gracias a Lily Gil Valeta por darnos la información contextual muy importante para entender esto, además con la influencia de la inteligencia artificial, todas cosas que utilizamos y el concepto de Big Data, tan pero tan importante a nivel económico y en este caso a nivel de comprensión de las elecciones. Ella es presidenta y cofundadora de
100 Plus. Gracias, Lili. Hasta mañana y veremos qué pasa. Gracias. Que gane el mejor. Gracias, Guille. Y ustedes también, gracias por acompañarnos. Soy Guillermo Arduinos, Encuentro Digital CNN. Sepan que tenemos cobertura especial este martes en televisión y en digital. Allí estaré para todas las plataformas de CNN, porque como Lilis bien sabe, este es un fenómeno multiplataforma para poder tener éxito. Y aquí estaremos. Hasta la próxima.